chicos. Perdón. Me veo más blanco de lo normal hoy día. Espero que se vean, muchachos, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a hablar de lo que nos toca. ¿Qué nos toca hoy? Célula 2, ¿ya? Pero la semana pasada hemos visto célula 1, ¿ok? Y... El imán. ahí está ahí pegado. Ah, sí, Sí, claro. se pegó solo. Ahora sí. Ya, gracias. Perdón, muchachos. Bien. Te vamos a responder esa pregunta, mira, que está acá. Bueno, no se ve, ¿no? Pero es la 96 de no sé qué es. ¿Qué examen es? No, pero ¿es de qué área? Área, ya. 96 del área A que dice así. Durante una campaña de salud pública se explica que las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos. O sea que esto es anatomía. Ya, pregúntale a su propio. Me voy. No, mentira, es broma ya. Si no, por acá tenemos ya, vamos a verdadero y falso, ¿no? Buenos días, chicos. A ver, uno dice, las bacterias son organismos procariotas capaces de reproducirse de manera independiente fuera de huésped, dice aquí. Ya, eso es verdadero, ¿sí? Las bacterias pueden reproducirse fuera de cualquier lugar, son seres vivos. Verdadero, la mayoría de ellas, ¿ya? Dos, los virus requieren células vivas para replicarse, lo que su condición parece que es verdadero, ¿no? Lo que vimos es la definición de virus, lo que vimos aquella vez, ¿sí? Tres, los antibióticos son efectivos para atacar virus. Bueno, como su nombre indica, antibióticos sirve para eliminar seres vivos, ¿no? Pues los antibióticos son medicinas, son medicamentos para matar bacterias, pero no virus, ¿no? Los virus no se ven afectados por esos antibióticos, porque no están vivos, básicamente. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Los antibióticos, ya falso, ¿no? Los vectores biológicos como mosquitos pueden transmitir patógenos entre hospederos, verdadero, claro que sí. Ya, es decir, son los que transmiten las enfermedades entre un hospedero y otro. ¿Está bien? Eso sería. Listo, chicos. Beso. Le daré un beso. ¿No? Hasta me dijeron que era la complicada. Y no era complicada, ¿no? No sé qué ha pasado. De repente se confundieron en leer. Ya. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces vamos a empezar. Si quieren descansen, voy a tomarme mi tiempo para hacer la pizarra. Como siempre, ¿no? Como siempre. Recuerdo. El cabello está muy largo. Voy a cortarlo. Bueno, chicos, a ver, escúchame, vamos a empezar. Recuerdo, hoy vamos a hablar sobre célula eucariota, la otra parte que nos estaba faltando. Ya, en ese sentido, vamos a empezar. Entonces, chicos, miren, tenemos acá el citoplasma. Cuando nos hablan de citoplasma nosotros, ¿de qué nos van a hablar? Vamos a ver. Chicos, cuando hablamos de citoplasma, muchachos, vamos a hablar de un espacio que se encuentra entre este sitio de acá y este sitio de acá. Este sitio de acá se llama membrana plasmática y este de acá se llama el núcleo. Vamos a definirlo entonces. Decimos, el citoplasma es, ¿qué cosa? Allá. El citoplasma es el espacio, ¿no? A ver, espérate. Listo, muchachos. Entonces, eso es el citoplasma. Es un espacio que se encuentra entre esta membrana llamada membrana plasmática y el núcleo que se encuentra acá. Entonces, ¿qué es el citoplasma? El citoplasma es todo este espacio, pues, que ves así. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de este espacio, muchachos, nos encontraremos cosas. Por ejemplo, me voy a encontrar con esta vaina llamada citosol. ¿Qué cosa, chicos? Citosol, ¿ya? Acá está el famoso citosol. ¿Y qué es el citosol, muchachos? El citosol es un coloide, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es eso en teoría, no? Bueno, es una combinación de agua, sales, proteínas, entre muchos otros tipos de sustancias. ¿Está bien, sí o no, chicos? ¿Ya? Eso es. O sea, principalmente compuesto de agua y luego de otras cosas. ¿Ya? Eso es un coloide. O sea, la parte acuosa, entre comillas, la parte acuosa. Se encuentra por acá. Pregunta, ¿acá hay agua, sí o no? Claro que hay agua, ¿no? Porque es un ser vivo, ¿no? Listo, chicos. ¿Y cuál es la otra parte que es igual de importante? La otra parte se llama el famoso citoesqueleto. ¿Cómo se llama, chicos? El famosísimo citoesqueleto. No es el blanco, ¿ya?
Ahí está el blanco. La otra parte se le conoce como el citoesqueleto. Bien, chicos, hablemos de los citoesqueletos. El citoesqueleto es un conjunto de proteínas, ¿ya? Estas proteínas, muchachos, ¿de acuerdo? Vamos a agruparlas en tres tipos de. ¿Cuáles son esos tres tipos de? Vamos a ver, ¿no? Tenemos a los famosos, ¿qué, chicos? Microtúbulos. Cuando hablamos de los microtúbulos, ¿de qué estamos hablando, muchachos? Estamos hablando de una proteína muy importante llamada tubulina. ¿De qué cosa hablamos, chicos? De la tubulina, ¿ya? La tubulina es una proteína, muchachos, que va a formar los microtúbulos. ¿Y para qué sirven los microtúbulos? Muchas cosas. Por ejemplo, la famosa secreción ¿qué? Secreción ¿qué, chicos? Secreción ¿qué, chicos? Secreción, no, ¿qué estoy hablando? Secreción no, perdón. Ok, los microtúbulos van a hacer las funciones siguientes. Mira, secreción no, perdón, sería el transporte, ¿ya? Está relacionado, pero no es lo mismo. Transporte vesicular. Si no sabes qué es el transporte vesicular, no te preocupes, más adelante lo veremos, ¿ya? Por otro lado, por acá, chicos, miren. ¿De qué más? Los microtúbulos forman lo que conocemos como los cilios y flagelos. ¿Cilios y qué, chicos? Cilios y flagelos. ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Son los cilios y qué? Cilios y flagelos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de microtúbulos y hablamos de cilios y flagelos, muchachos, ¿de acuerdo? A los flagelos seguramente te hará acordar a las procariotas, ¿no? Bueno, en específico a las bacterias, ¿sí o no? La vez pasada vimos que las bacterias tienen justamente ese tipo de ¿qué? De flagelos. Pero cuidado, ¿ya? Los flagelos de las bacterias son distintos a los flagelos de los eucariotas. Yo aquí me estoy refiriendo con flagelos eucariotas. ¿Está bien? Listo. Aparte de eso, chicos, de que es lo que estoy hablando, ¿no? También tendremos lugar, ¿ok? En la formación de una vaina llamada el uso acromático. Sobre el uso acromático hablaremos en su momento, no ahora, ¿ya? O sea, hablaremos en el uso cromático, sobre el uso cromático hablaremos durante la mitosis. Cuando hablemos del tema mitosis, hablaremos pues de este uso cromático. Ahora no es necesario hablar de eso. Solo que sepas que el uso cromático son microtúbulos, eso sí, ¿ya? Bien, chicos, vamos con otro tipo de proteínas, los famosos filamentos intermedios. Cuando hablamos de los filamentos intermedios, muchachos, un ratito, por favor. Un ratito, ¿sí? Un ratito. Ya, como te decía, cuando hablamos de los filamentos intermedios, muchachitos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, mira, estamos hablando de qué? Estamos hablando, chicos, por acá, estamos hablando de un conjunto de varias proteínas, ¿de acuerdo? Antes habíamos visto que los microtúbulos tenían tubulina como su proteína, pero los filamentos intermedios son un conjunto de varias proteínas, no solamente hay una. Vamos a ver cuáles son esas, ¿no? ¿Cuáles son esas, chicos? Esas son, vamos por acá, punto. Por ejemplo, tenemos a la queratina. ¿Se escribe con K o con Q, ya? Queratina. Tenemos a qué más? A la desmina. Tenemos a qué más, chicos, a la, por ejemplo, desmina, queratina, bimentina, por ejemplo, ¿no? Entre otros. ¿Está bien? Hay muchos tipos de proteínas, ¿no? Que forman parte de los filamentos intermedios. ¿Está claro? Bien, chicos, ¿cuál es la función de los filamentos intermedios? Entonces, vamos a ir rápidamente por acá, mira. Voy a agacharme, ¿de acuerdo? Y voy a decir por aquí, ¿cuáles son, chicos? ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? Son los siguientes, ¿no? Son darle la forma celular, determinar la forma celular. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Por ejemplo, ¿no?
si yo tengo una célula esférica, así, ¿no? Una forma cuadrada, una forma rectangular, ¿sí o no, verdad? En ese sentido, ¿quién determina esa forma? Los filamentos intermedios. ¿Ya está bien? También tenemos algo llamado resistencia mecánica. ¿Qué significa eso? Resistencia mecánica, ¿qué significa eso? A ver, dime. Significa que si yo toco a la célula, ¿se deforma o no? Un poquito, ¿no? O sea, te resiste un poco las presiones externas, gracias a este esqueleto llamado filamentos intermedios. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué más? A ver por acá. Última. ¿Cuál es la última, el último tipo de citoesqueletos? Yo te dije que habían ¿cuántos? Bueno, ¿habían cuántos, chicos? Habían tres, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la última. Hablaremos de los microfilamentos. Los microfilamentos están compuestos de una proteína conocida como actina. ¿Cómo se le conocen, chicos? Como actina. Y la actina, muchachos, cumple muchas funciones importantes. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, el famoso movimiento ameboide. Ameboide. ¿Está claro, sí o no? ¿Qué es el movimiento ameboide, muchachitos? Fácil. Mira, yo tengo acá un qué. Yo tengo acá, chicos, una ameba, ¿sí o no? Esta ameba, muchachos, mira, esta ameba posee actina. La actina, muchachos, es una proteína que vamos a encontrarla por acá, por ejemplo. Mira, acá está la actina. ¿La ves o no la ves ya la actina? ¿La ves o no la ves? Es de color amarillo. Mira, la actina está por toda la superficie o el extremo de la célula. ¿Ves? ¿Sí o no? ¿Ves a la actina, sí o no, que está concentrada acá? ¿La ves? Ahora, esta actina que está concentrada acá va a ordenarse y va a formar largos tubos. Tubos largos que van a obligar a qué? Van a obligar a la célula a qué cosa, chicos? Obligan a la célula a estirarse. Mira, de esta manera. Tal que así. ¿Ves cómo esta formación, chicos, de estos caminos, esta formación de esas estructuras de actina, estiran a la célula en una dirección? Eso se llama, chicos, el movimiento ameboide y esta extensión se llama el pseudópodo. ¿Está bien, sí o no, muchachos? ¿Está bien, sí o no? ¿Está claro o no está claro, chicos? ¿Correcto o no correcto? Dime. Bien. ¿Preguntas? ¿Pregunta, muchachos? Todo claro. Ok. Muy bien. Existen otros tipos de movimientos, otros tipos de funciones que pueden cumplir los microfilamentos de actina. Ya, por ejemplo, tenemos el caso de la ciclosis. ¿Ok? Y por ejemplo, tenemos el caso del famoso anillo contráctil. Sobre el anillo contráctil hablaremos en una clase especial, ¿ok? En la clase de ciclo celular, porque es ahí donde actúa, ¿no? Hoy no hablaremos de eso. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí ahora sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Te estoy leyendo, ¿ah? Todo claro, todo claro. Bueno, espero que sí esté todo claro. Si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente parte, que son las organelas, ¿ya? Las organelas. ¿Sí? Vamos por acá. Chicos, ¿qué es una organela? Una organela es una estructura, ¿ya? Exactamente, sí es, Flores. Así es, muy bien. Participa en las sarcómeras, ¿sí? Está bien, sarcómero. Chicos, las organelas, muchachitos, de acuerdo, las organelas, ¿ok? Son toda estructura, a ver por aquí, toda estructura que cumple una determinada, ¿qué? Función en la célula. ¿Está claro, sí, no, chicos? ¿Está bien? Ya, listo. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras y cómo las clasificamos? Vamos a ver por acá, ¿ya? Por ejemplo, veamos por aquí lo siguiente. Veamos esto, mira. Ya. Vamos a hablar de estas organelas, mira. Hay tipos de organelas, pues, chicos. Punto. Hablemos de las famosas organelas no membranosas.
¿No qué, chicos? No membranosas, ¿ya? Y las organelas no membranosas, chicos, tienen otro nombre. ¿Cómo se llama ese nombre? ¿Cuál es otro nombre? A ver, dime. Otro nombre se les conoce como los famosos organoides. Aunque, para serte sincero, el término organoide no es tanto un término correcto, ¿no? Bueno, al menos en Villarreal sí está escrito así, ¿ya? Pero le decimos simplemente organelas no membranosas, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, por otro lado, chicos, yo tengo lo siguiente, mira. Por acá tengo asterisco, ¿verdad? Cuando hablamos de este asterisco, chicos, entonces vamos a ver aquí que hablemos de los ribosomas. No sé si te acuerdas la semana pasada, muchachos, pero los ribosomas pueden ser 70S en caso de bacterias y 80S en caso de totalmente eucariotas. ¿Qué es el caso? ¿Te acuerdas para qué servía esta vaina? Bueno, si no te acuerdas, te digo, sirve para la traducción. ¿Y qué es la traducción? ¿Te acuerdas? Ahora sí. ¿Te acuerdas qué es la traducción? ¿O no? ¿Nos acordamos qué es la traducción o no? ¿O no nos acordamos? Claro, la síntesis de proteínas. Muy bien. Ya, listo, la síntesis de proteínas. Bacán. Vamos a hablar de otra cosa, ¿no? De otra organela no membranosa llamada el centrosoma. Cuando hablamos del centrosoma, aquí vamos a hacer una importante paréntesis. Voy a colocar aquí, chicos, cuadrado A. ¿Por qué voy a colocar cuadrado A? Porque vamos a comparar en esta lista, compararemos la célula animal de la célula vegetal. Entonces, si mi organela tiene un cuadrado A, eso significa que se encuentra en la célula animal, pero no en la vegetal. ¿Está claro, Ciro? ¿Está claro, Ciro, chicos? Ya, listo. ¿Está claro? ¿Ya? Listo. Entonces, el centrosoma, muchachos, ¿qué tiene? Tiene centriolos. ¿Cuántos? Dos. Dos centriolos. Estos centriolos, muchachitos, están en forma de cruz, tal que así. Esta forma tienen uno encima de otro, mira. ¿Ok? Y bueno, se encuentran en ese sitio. Me vamos a sombrear por acá. ¿Ves ese sitio que ves ahí? Ahí está. En ese sitio están, ¿no? Están en un lugar, ese es el centrosoma, y ahí están los dos centriolos mismos, que están dentro de él. Bien. ¿Para qué sirven estos centriolos, chicos? Estos centriolos sirven para la formación de lo que conocemos como el uso acromático, del cual acabamos de hablar. O sea que tanto el uso acromático como los centriolos, ¿qué son? A ver, dime. ¿Qué son? A ver, dime. Tanto el uso acromático como los centriolos, ¿qué son? A ver, dime, comenta. ¿Qué son? Lo acabamos de decir hace rato. ¿Te acuerdas? ¿Qué son? Claro, son microtúbulos. Muy bien, excelente. Son microtúbulos. ¿Ya? Ok, vamos a la siguiente clasificación. Vamos con las organelas unimembranosas. ¿Ya? ¿De qué organelas vamos a hablar, chicos? De las organelas unimembranosas. Bien, estas organelas unimembrana, vamos a empezar con ellas hablando de los lisosomas. ¿Sí? Vamos a hablar de los lisosomas por acá. A ver, cuando hablamos de lisosoma, mira, al toque yo voy a colocar un cuadrado. ¿Cuadrado qué? A ver, dime. Cuadrado ácido, ¿no? De animal. Porque se encuentra en la célula animal. Bien, chicos, listo. Otra cosa importante, los lisosomas. Por acá, a ver. Bien, chicos, los lisosomas, muchachos, ¿qué tienen en el interior? Bueno, primero tienen un pH totalmente ácido. Eso es lo primero. Lo segundo, muchachos, de los lisosomas es que poseen unas enzimas. Vamos a dibujarlas de color azul, ¿te parece? Esas enzimas, ¿cómo se llaman? ¿Alguien sabe? Esas enzimas tienen el nombre de qué? El nombre de enzimas hidrolíticas. ¿Enzimas qué, chicos? Hidrolíticas, así se llaman. ¿Cuál es la función de los lisosomas, muchachos? A ver, ¿cuál es la función que se tiene en la mente cuando hablamos de lisosomas? A ver, coméntame. ¿Cuál será la función, muchachos? ¿Tienes una función o no tienes una función? Claro, ¿no? Excelente.
La función es, ¿qué cosa? Es la digestión, ¿no? Es la digestión celular. Vamos a poner el puntito acá y diremos digestión celular. Hablemos de la digestión celular. Ya, pero no es la única función que cumplen los lisosomas. Cumplen funciones parecidas a la digestión. Por ejemplo, cumplen el rol de la autofagia. Y también cumplen el rol central en el suicidio celular conocido como la apoptosis. También lo pueden hacer, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí, sí o no? Entonces, eso es, chicos, los lisosomas. Vamos a pasar a la otra. ¿Y qué pasa si hablamos de esto? Mira, ¿qué pasa si hablamos de mis causas? Los peroxisomas. Los peroxisomas son muy importantes porque estos señores poseen una enzima. Y esta enzima, ¿cómo se llama esta enzima, chicos? Se llama la catalasa. ¿La qué, chicos? La catalasa. ¿Sí o no, muchachos? ¿Cómo se llama, chicos? La catalasa. ¿Sí? Ahí está. Cuando hablamos de la catalasa, chicos, ¿para qué sirve? Fácil. La catalasa sirve para convertir esta vaina, que es peróxido de hidrógeno, en esta otra vaina, que es agua. Pero algo más llamado oxígeno. ¿Está claro? ¿Sí? Muchachos, el peróxido de hidrógeno es una sustancia muy peligrosa, muy oxidante. Entonces, esta vaina de aquí, si tú la metes en la membrana explota. Si tú la metes acá en la mitocondria, explota la mitocondria. Si tú la metes en el núcleo, explota el núcleo. Explotar es un decir, ¿está claro? O sea que es muy peligrosa y destruye moléculas orgánicas. ¿Me dejé entender? ¿Sí o no, chicos? Ya. Ahora, pregunta, ¿esta sustancia tan peligrosa, tú la puedes sintetizar o no? ¿Sí o no, muchachos? Claro, ¿no? ¿Cómo lo haces? Mediante la respiración. Tú cuando respiras oxígeno, este oxígeno tiene una probabilidad de convertirse en esto. ¿Ok? Claro, sí. Entonces siempre en tu cuerpo se va a producir una mínima cantidad de esta cosa. Y incluso si es mínima, hay que controlarla. Así que ¿quién se encarga de controlar eso? Se encarga pues el peroxi, ¿qué, chicos? El peroxisol. ¿Ya está claro? ¿Así estamos bien? Ya. Muy bien, sigamos adelante. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Otro, vamos a hablar de la vacuola. Vacuola. Cuando hablamos de la vacuola, hablamos de la, ¿qué cosa, chicos? Del almacén. ¿Qué almacenamos? Bueno, almacén de agua, ¿sí o no? Y eso tiene directamente que ver con la famosa ósmosis. Ósmosis. ¿Está bien? También puede almacenar desechos. Chicos, en algunos tipos de células también puede, ¿qué cosa? Puede también participar en la digestión celular. ¿Ok? Es bastante multifuncional la vacuna. Bueno, como yo sé que no hemos dibujado ninguna de esas. Ah, el peroxisoma, exactamente, muy bien, Ximena. El peroxisoma también oxida ácidos grasos, muy bien. Es otra función, ¿ya? Bueno, como te comento, la vacuola, muchachitos, o bueno, no hemos dibujado ninguno ya, así que vamos a dibujar alguno. Por ejemplo, vamos a dibujar de amarillo, ¿no? ¿Quién es ese? Ese es el lisosoma, ¿no? Y vamos a colocarlo con sus, ahí está, mira, con sus ¿qué? Con sus enzimas. Ya, a ver, por acá. Tenemos a el peroxisoma, se nota que así, con sus enzimas de color amarillo, ¿no? Bueno, no es amarillo, no sé, ahí está. Y tenemos a la vacuola, ¿no? Que podemos dibujarla tal que así, mira, ahí está la vacuola. Ahí está. Y la vacuola, pues, contiene en su interior agua. Ahora, chicos, la vacuola posee, escúchame, la vacuola posee una membrana, la membrana blanca que ves ahí. La vacuola posee una membrana y esa membrana tiene nombre. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Esa membrana se llama el famoso tonoqué. Tonoqué, chicos, tonoqué. El famoso tonoqué, tonoplasto. ¿Cómo se llama, chicos? El famoso tonoplasto. Muy bien. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, sí o no? Hasta ahí de las organelas que hemos visto. Vamos a pasar a otro tipo de organelas ahora. ¿Alguna pregunta o no, chicos? A ver, me voy a poner por acá. ¿Alguna pregunta o no, muchachitos? Hasta ahí. ¿Qué es el tonoplasto? El tonoplasto es la membrana que rodea a la vacuola.
¿Ya? El peroxisoma, como te comento, lo que hace es eliminar peróxidos, como el peróxido de hidrógeno. ¿Está bien? Porque como es peligroso el peróxido, hay que eliminarlo y de eso se encarga el peroxisoma. ¿Sí? ¿Está claro? Ese H2O2 es el peróxido. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es suicidio celular. ¿Ok? La célula se suicida, o sea, se suicida, ¿no? Decir se suicida a sí mismo es un poco redundante, pero se suicida de manera programada y controlada, ¿no? Se muere, básicamente. ¿Está claro, Jacqueline? ¿Está bien? Eso es el lisosoma. Ya, eso es perdón, la apoptosis. Y de eso se encarga el lisosoma en gran parte. La autofagia es consumir organelas propias. Imagínate que el lisosoma se come la mitocondria. Eso es autofagia. ¿Está bien? Claro, ¿sí o no? Algo así, Jacqueline, algo así. ¿Ya? Pero el nombre técnico es apoptosis, ¿sí? Apoptosis. Sí, exactamente, Flores, así es, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ya listo, chicos, listo, quedó. Ya, ahora sí, vamos a hablar de las otras organelas. ¿Cuáles son? Vamos a ir. No, falso, el glioxisoma no se encuentra en animales. Solamente en vegetales se encuentra el glioxisoma, que es otro organela. Pero como no hay espacio, vamos acá a hablar de qué, de las otras organelas, los otros tipos de organelas que nos dejamos, bueno, pues sin decir hasta ahora. Fíjate. Hablemos de las organelas bimembranosas, ¿no? Cuando hablamos de las organelas bimembranosas, chicos, vamos a hablar de quiénes, de esas organelas que se les llama de una forma. Mira, vamos a ver cómo se les llama. Ya, por acá. Escúchame aquí, ¿ya? A las organelas bimembranosas les suelen decir auto-qué. ¿Alguien sabe? ¿Auqué, chicos? ¿Auqué? Autónomas. ¿Por qué se les dice, chicos, autónomas, muchachos, a las organelas bimembranosas? ¿Por qué? Porque tienen una serie de características muy interesantes, ¿ya? Fabrican sus propias proteínas, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. Bien, chicos, muy bien, excelente, López, excelente. Ya, vamos a explorar la mitocondria, que es esta organela grande que he dibujado acá. No es que necesariamente sea igual de grande, ¿ya? Puede ser más pequeña, pero para efectos del curso me interesa hacerlo así de grande, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué vamos a tener ahí? Como tu compañero ya mencionó, vamos a tener esta vaina, ¿la ves? ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿alguien sabe? A ver, dígame. Son dos cadenas unidas. ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? A ver, estoy leyendo en un ratito. ¿Alguien sabe cómo se llama? Ese es el ADN. ¿Pero qué tipo de ADN es? A ver, dime, es un ADN especial, ¿sí o no, verdad? ¿Cómo se llama ese ADN? ¿Será el ADN como en la célula eucariota? ¿Cómo es el ADN en la célula eucariota? Mira, ¿cómo es el ADN en la célula eucariota? ¿Es igual o distinto? A ver, dime, ¿sí o no? ¿En qué se diferencian? Eucariota y la de la mitocondria. No, las dos son doble hélice, ¿ah? Las dos son doble hélice, sí. Las dos son doble hélice. Ya, pero ¿por qué es distinto? Dime. Uno es como, ya, pero ¿cómo es circular? Muy bien, excelente, claro, es ADN circular. ¿Desnudo o cubierto de histonas? Desnudo o cubierto de histonas, chicos. Totalmente calato, ¿no? Desnudo. ¿Está bien? Es un ADN que, chicos, desnudo. Muy. Ahora, si nosotros exploramos más, chicos, exploramos más a estos señores, veremos qué cosa, que tienen unas bolitas rojas. Por cierto, las bolitas rojas van a representar qué cosa, mira, van a representar ribosomas ya en nuestro gráfico. Está la bolita roja. Pero date cuenta que hay bolitas rojas dentro de quién, dentro de la mitocondria, ¿sí o no? Por lo tanto, chicos, ¿a quién nos recuerda, muchachos? ¿A quién nos recuerda, muchachitos, bueno, pues estas bolitas rojas? ¿Qué serán? ¿Serán ribo qué, chicos? ¿Ribo qué, chicos? Ribosoma. Muy bien. Entonces, ¿cómo era el ribosoma eucariota? ¿Te acuerdas el ribosoma eucariota? ¿Cómo era?
El ribosoma eucariota era 80S, ¿sí o no? Entonces, como estamos dentro de una eucariota, ¿cómo será este ribosoma, chicos? A ver, dime, ¿cómo es este ribosoma? ¿Cómo es este ribosoma? ¿80S, sí o no, muchachitos? ¿80S o, pero por qué 70S si estamos dentro de una eucariota? Dime, López. Debería ser 80S, ¿sí o no? Porque estamos dentro de una eucariota. 70S era en bacterias, pero estamos dentro de una eucariota, ¿sí o no? Y en las eucariotas, el ribosoma es 80S. Entonces vuelvo a preguntar, ¿este ribosoma es 80S o 70S? El que está dentro de la mitocondria. ¿80S o 70S? Claro, 80S. 80S no es, ¿de acuerdo? Es 70S. Muy bien. Y tú dirás, profesor, pero ¿cómo puede ser 70S? ¿Sí o no? Bueno, es 70S, chicos, porque, como tú sabes, 70S es lo que le pertenece a quiénes, chicos, a las bacterias. Sí, las bacterias tienen, muy bien, las bacterias tienen, chicos, ribosoma 70S y también ADN circular. Ya, mira, esto es demasiada coincidencia, ¿de acuerdo, sí o no? Eso quiere decir que este causa de acá, esta mitocondria, antiguamente fue una bacteria. ¿Qué fue, chicos? ¿Fue una qué? ¿Qué fue? ¿Fue una qué? Dime, chicos, ¿fue una qué? Fue una bacteria. Así es, muchachos, fue una bacteria. ¿Es una bacteria o no? ¿Es una bacteria o no, chicos? Por sí o por no, eso no es. Muy bien, no, pero fue. Ya no lo es más. Antiguamente. Imagínate que encuentras una bacteria, ahí está la bacteria, chicos, una bacteria que produce mucho una sustancia muy útil. ¿Cómo se llama esa sustancia que produce un montón? El AT, el ATP. Entonces viene una de estas señoras grandazas, ¿no? Que es una eucariota y se lo come a la bacteria. Entonces la bacteria dice, no me mates, por favor, no me mates. Te voy a dar, ¿qué te voy a dar? ¿Qué le va a dar la bacteria? Le va a dar ATP. Le da ATP y así se hacen panas, se hacen amigos. Entonces la bacteria poco a poco fue perdiendo su identidad hasta convertirse en la mitocondria que hoy conocemos. Eso se le conoce, como tu compañero bien dijo, como la teoría endosimbiótica. ¿Ya? ¿Cómo se conoce, chicos? ¿Como la qué? Como la teoría endosimbiótica. ¿Sí? Endosimbiótica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las organelas bimembranosas que pertenecen, pues, o que fueron bacterias? Son las que conocemos, ¿ya? ¿Cuáles son las que conocemos estas? Por ejemplo, ya sabes, la mitocondria. La mitocondria hace una cosa llamada la famosa fosforilación oxidativa. ¿Qué es la que produce el ATP que nosotros utilizamos? Muy bien. Allá. Ahorita vamos a ver eso. Mira. Y son otros, que son, chicos, los famosos plastidios. ¿Quiénes son los plastidios, muchachos? Los plastidios también fueron bacterias, ¿ok? Fueron bacterias antiguas, bueno, ya no son bacterias, ¿no? Y entre los plastidios tenemos, por ejemplo, los famosos cloroplastos. Cuando hablamos de cloroplasto, chicos, cuando hablamos de cloroplasto, ¿estamos claros? Cuando hablamos de cloroplasto, ¿hablamos de qué cosa, muchachos? ¿De qué cosa estamos hablando? Estamos hablando de de una organela que almacena clorofila, por lo tanto hace fotosíntesis. ¿Ya? Si yo hablo, por ejemplo, de mi causa el amiloplasto, ¿de qué estoy hablando, chicos? Del amiloplasto, ¿de qué estoy hablando? Si hablo del amiloplasto, hablo de esa, digamos, organela que guarda almidón. O sea, todo lo que termina en plastos. Listo. ¿Ok? Ya. Tu compañera comenta, o sea que las eucariotas también son 70S. No, muchachos. Las eucariotas, mira, acá están sus ribosomas, son 80S. Lo que pasa es que hay un lugar en la célula eucariota cuyos ribosomas son 70S. ¿Pero eso por qué? Porque esta mitocondria fue una bacteria. Por eso el 70S solo se encuentra dentro de la mitocondria y acá no.
aquí ya hay ribosomas 80S. ¿Está claro, Ximena? ¿Está bien? Ya, es por eso ya, es por eso. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas, comentarios, chicos? Un ratito, por favor. Estoy viendo alguna cosa. Un ratito, disculpen, chicos. Disculpen un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Ya listo. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? Pero unas preguntas a ver, si no avanzamos nomás. ¿Avanzamos? Ah, ya, ¿son 80S de unas? No, a ver, a ver. 80S son los ribosomas de la eucariote en sí. De todas las de aquí son 80S. Pero las de la mitocondria, todas son 70S. Acá afuera, todas son 80S y las de la mitocondria, todas son 70S. ¿Estamos claros con eso o no? ¿Vemos esa diferencia o no vemos esa diferencia? ¿Está bien o no está bien? Ya, listo. Ok, entonces, muchachitos, vamos a seguir avanzando. Vamos a continuar la clase. ¿Oxidativa? ¿Quién dice la mitocondria oxidativa? A, fosforilación oxidativa. F, oxidativa. Vamos a poner acá. Es porque es el proceso que genera ATP, se llama fosforilación oxidativa. No te preocupes, ya habrá una clase, de acá 2 clases, hablaremos largo y tendido ya de la mitocondria. Muy bien, y hablaremos de la mitocondria y de la fosforilación oxidativa, de la respiración celular y todo eso. ¿Está claro? ¿Está bien, sí o no? ¿Sí? Autónomas, ¿por qué? Porque como tú te das cuenta, tienen ribosomas, ¿verdad? Como tienen ribosomas, pueden sintetizar sus proteínas. Hay proteínas ribosomales que, perdón, mitocondriales que ellas pueden producir por sí solas. En este ADN se encuentra información de la mitocondria, ¿sí? Y con este ADN pueden fabricar proteínas mitocondriales que no vienen del núcleo, ¿de acuerdo? Por eso son semiautónomas, ¿ya? Semiautónomas, no son autónomas, ¿está claro? ¿Está bien, sí o no? Ya. Sigamos adelante, chicos. ¿Ok? ¿Puedes quitarme un ratito el micrófono? Voy a, voy a, no iba a seguir, pero bueno, ya. Está bien. Sistema de memoria. A ver, chicos, vamos a hablar del sistema de endomembranas. Bueno, el sistema de endomembranas también son organelas, ¿ya? También lo son, pero lo que pasa es que los separamos pues aparte para estudiarlos porque es bastante, son varias partes que tienen pues unas funciones y esas funciones están involucradas, ya están, digamos, relacionadas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hablemos primero del famoso aparato. Por aquí, mira. Vamos a hablar del aparato de Golgi, chicos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del aparato de Golgi, muchachos, ¿ok? Cuando hablamos del aparato de Golgi, hablamos de que ese señor se encarga de qué cosa? De la exportación. Lo que es lo mismo, ¿ya? Lo que es lo mismo, chicos. Secreción, ¿ya? Secreción. Secreción, exportación de qué, muchachos? A ver, dime de qué. Exportación, secreción de qué cosa? De proteínas. No, no son necesariamente proteínas, pero de sustancias en general. No solamente proteínas, de sustancias. ¿Está claro?
¿O no? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de lo otro, ¿no? Vamos por aquí a dibujar el aparato de Golgi, ¿por qué no? Mira, ahí está, lo tenemos. El aparato de Golgi se compone de membranas, tal que así. Esas membranas están separadas, ya son independientes. Y esas membranas tienen nombre. Mira, vamos a colocarle nombre a esta vaina. Cada membrana cisterna que ves ahí se llama dictiosoma. ¿Ya? Dictio, ¿qué chicos? Dictiosoma, sí. ¿Ya? No te olvides. Y bueno, pues el Golgi está hecho de varios dictiosomas. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigo adelante. Vamos a hablar del famoso retículo, ¿qué? Retículo endoplasmático, ¿qué chicos? Liso, ¿sí o no? ¿Qué hace mi causa el retículo endoplasmático liso? Mi causa, ¿qué hace, chicos? Lo que hace es la detoxificación. La detoxificación celular. ¿Qué quiere decir eso? Que el retículo liso convierte sustancias tóxicas en sustancias menos tóxicas, ¿de acuerdo? Para poder sobrevivir. Digamos que tú tomas, no sé, alcohol, ¿no? Y ese alcohol se procesa, pues, y digamos, se convierte en algo menos tóxico, ¿no? Y usualmente ese tipo de reacciones suele, pues, darlas el retículo liso. ¿Ya? Usualmente, ¿no? Bien, chicos. Retículo liso. ¿Qué más aparte hace? Lo que una función destacable es la síntesis de lípidos, chicos. ¿Ya? Síntesis de lípidos. Muchos lípidos, por ejemplo, ¿de qué? Los de membrana, ¿no? O sea, los fosfolípidos, por ejemplo, se sintetizan en el retículo liso. ¿Ya? Bien, ¿qué más, muchachos? Finalmente por acá tenemos el famoso retículo endoplasmático rugoso. Y el retículo endoplasmático rugoso se llama así porque tiene ribosomas. Dibujemos a los retículos endoplasmáticos que están muy relacionados con el núcleo. Mira, tal que así lo ves. ¿Sí o no ves? Ahí está. Tendremos una parte del retículo que estará cubierta de ¿qué, chicos? Mira, cubierta de ribosomas. Por lo tanto, a este men se le llama ¿cómo? Se le llama, mira por acá, se le llama retículo endoplasmático rugoso. Exactamente. Y por otro lado tenemos al que no tiene, o sea, el retículo endoplasmático liso, tal que así. ¿Está bien? ¿O no? Bueno, en realidad, claro, no es que, bueno, sí, ya, en teoría sí, pero lo que desarrollan principalmente es una mejor eficiencia a nivel de células. O sea, las células hepáticas son las que desarrollan esto, lo que tú comentas. ¿Está claro? Son las células hepáticas específicamente, son las del hígado, ¿no? Y lo hacen tolerante, hacen que una persona sea más tolerante al alcohol. Claro que sí. Claro, excelente, López. El REL, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los músculos, se le conoce como retículo sarcoplásmico, en donde se almacena el calcio. ¿Está claro? Pero eso tuvieron que haberte lo dicho en histología. Me parece que ahí hablan del músculo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Histología, seguramente te hablaron de eso. ¿Sí? Del retículo sarcoplásmico, que es básicamente el retículo liso. Ya es lo mismo. Solo que tiene otro nombre, ¿no? Rugoso. ¿Qué hace el rugoso, chicos? ¿Qué hace el rugoso? A ver, dime. El rugoso hace lo siguiente. El rugoso hace los ribosomas. Bueno, el rugoso tiene los ribosomas agarrados ahí. Tiene ribosomas. ¿Ves que tiene ribosomas? Son esos puntos rojos que ves acá. ¿Ok? Por lo tanto, claro, si tiene ribosomas, sintetiza proteínas. Sintetiza proteínas, ¿ya? ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Pero qué proteínas? Proteínas de exportación. ¿De qué, chicos? De exportación. ¿De qué dije, chicos? Proteínas de exportación, muchachos. O sea, proteínas que van a salir al exterior. Pero no solamente esas, sino también puede sintetizar proteínas lisosomales, o sea, las que se quedarán en el lisosoma. De eso explicaremos algo por acá. Mira, por aquí vamos a explicar eso acá abajo. Cuando hablemos de la secreción. ¿Estamos claros o no estamos claros, chicos? Vamos a hablar de la secreción. Muy bien. Ay, por acá. Bien, ¿ves este límite de color blanco? Vamos a decir que este límite se llama
membrana plasmática, o sea, es la membrana del citoplasma. O sea, es esta membrana, pues la de color blanco que ves aquí es la membrana plasmática, ¿ya? Ahí, ¿quién es ese chico de ahí? ¿Quién es ese? Tú sabes, tú lo conoces. Tú lo conoces. ¿Quién es ese? Color amarillo, mira. ¿Y quién es ese color verde? Mira, color verde, aquí así, ¿verdad? Y tiene pues unas partes y tiene un montón de estas cosas rojas. Ahí está, mira. ¿Cómo se llama ese de abajo? ¿Te acuerdas? Que tiene cositas rojas, mira. Ese también. ¿Cómo se llama eso, chicos? A ver, dime. ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama eso de abajo? Que tiene cosas rojitas, ¿no? Son membranas con unos puntos rojos. Eso sería RER, ¿no? Ribosomas, pero sería RER, claro. ¿Y esto cómo se llama entonces? Es el Golgi-soma, ¿no? Este es el Golgi-soma, o sea, el aparato de Golgi. ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? ¿Estamos claros o no estamos claros? Bastante fácil, ¿sí o no? ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a otra cosa, miren. Ya de esto hablamos hace rato, pero yo voy a dibujar de color azul unas vainas. De color azul unas vainas, tal que así. Y esos señores tienen nombre también. ¿Cómo se llaman? Se llama, mira, MT. ¿Qué significa MT? Microtúbulos. ¿Cómo se llaman, chicos? ¿Micro qué? Microtúbulos. Oye, los microtúbulos de los que hablamos hace rato, ¿sí o no? Estos microtúbulos sirven algo así como lo que viene siendo rieles, como caminos, por donde irán estas bolitas. ¿Estas qué, chicos? ¿Estas qué? Hay unas bolitas ahí, unas bolitas. Vamos a ver esas bolitas. Hay una bolita acá, mira, ¿lo ves? Y acá también hay bolita. Pregunta, ¿esa bolita a dónde está yendo? ¿A dónde está yendo, chicos, esa bolita? ¿A dónde está yendo? ¿A dónde se está transportando esa bolita? ¿A dónde? Al Golgi, exactamente. Entonces, ¿cómo se llaman esas bolitas? Se llaman vesículas. ¿Cómo se llaman, chicos? ¿Cómo se llaman, chicos? Vesícula. Ambas son vesículas. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Cómo se llaman, chicos? Vesículas. Entonces, ¿de qué se encarga el microtúbulo? El microtúbulo se encarga del transporte vesicular, o sea, de transportar las vesículas de un lugar a otro, lo que hablamos al principio de la clase. ¿Está bien? ¿Entiendes eso de transporte vesicular ahora? ¿Sí o no? Ya. Una cosa importante, veamos cómo funciona la secreción y cómo es que el Golgi hace eso, ¿no? Por ejemplo, imagínate que el retículo endoplasmático rugoso, que es este de abajo, vamos a colocarle su nombre acá, el famoso RER, ¿de acuerdo? Sintetiza una proteína. Digamos que esta proteína es la de acá, mira, ahí está la proteína, ¿sí o no? Esa proteína se llama la famosa IN, INSU, INSU, insulina. ¿Cómo se llama, chicos? ¿La qué? No, las vacuolas no son proteínas, las vacuolas son, ¿qué cosa, chicos? Son membranas, ¿ya? Por favor, recuerda, toda línea que yo dibujo acá son membranas. Mira, membrana acá, 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 membrana, 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 ¿me entiendes? ¿No? Todas las líneas que ves en el dibujo son membranas, muchachos. Está claro. Hasta que yo diga lo contrario. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Vladimir? ¿O no me entiendes? ¿Me entiendes o no me entiendes? Todas las líneas que ves ahí, muchachos, son membranas hasta que yo diga lo contrario. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me entendieron todos o no me entendieron todos? Ya, muy bien. Son membranas, ¿ya? Entonces, estas membranas pueden encerrar. La semana pasada justamente hablamos, a menos de que estés nuevo, ¿no? De que las membranas son algo así como cajones, ¿ya? Pueden formar o encerrar, son como cajas, pueden almacenar cosas dentro de ellas, ¿ya? Claro, sí, ¿no? Como cajones, ¿no? Como los cajones de tu ropero, algo así. Por eso, las vesículas son membranas, exactamente. Por eso, como son membranas, almacenan cosas dentro de ellas. ¿Está bien, sí? Y la semana pasada hablamos de membranas y de cómo es ese tema de los compartimentos y de cómo es este tema de los cajones. Almacena cosas en general, no sabemos qué todavía. ¿Está claro, sí? Puede almacenar virtualmente lo que se le antoje. ¿Está claro, Vladimir? ¿Sí? Y así se llaman vesículas, ¿ok? Se llaman vesículas. Muy bien, chicos, en este caso, como tu compañero, pues intuyen,
Vamos a hablar de proteínas, ¿no? En este caso. La insulina, chicos, se crea en el retículo rugoso y la insulina se va a transportar al Golgi a través de ¿qué? A través de vesículas. Entonces la insulina viene por acá y llega al Golgi. El Golgi dice, oye, a esta insulina le falta algo. Entonces lo modifica un poquito, le dice taca taca, listo, lo modifica un poquito y dice, ah, esta insulina está lista para salir afuera. Entonces, ¿por dónde la manda? La manda por otros microtúbulos, ¿verdad? ¿Y la manda a dónde, chicos? ¿La conecta con quién? La conecta con quién, chicos? Con la membrana plasmática y finalmente sale al exterior para cumplir sus efectos. Recuerda que la insulina no sirve de nada si se encuentra, pues, dentro de la célula. Tiene que salir de la célula para causar sus efectos. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no, chicos? Rapidito. Ya, perfecto. Ahora, no es el único tipo de proteínas que el RER puede sintetizar, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que el RER sintetiza esta vaina, mira, ¿qué es esta vaina? Esto es una ¿en qué, chicos? ¿En qué? ¿Es una en qué? ¿Es una en qué, chicos? ¿Una en qué? Una enzima, exactamente. Esta enzima, entonces mira, la van a mandar ¿a dónde? Al Golgi. Y el Golgi dice, oye, esto es una enzima, ¿no? A ver, vamos a modificarlo un poquito, darle los toques finales. Ahí está. Y ahora, ¿a dónde mandamos esta enzima? ¿La mandamos afuera? No parece, digamos, muy correcto, ¿no? Entonces el Golgi dice, ¿sabes qué? Esta enzima me suena más a los lisosomas. Así que lo que yo hago es formar a partir del Golgi un ¿qué? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esta vesícula? Bueno, es una vesícula, ¿no? Pero tiene un nombre especial esta vesícula porque tiene enzimas hidrolíticas dentro. ¿Cómo se llama, chicos, esta vesícula específicamente? Se llama el famoso lisosoma. Exactamente. ¿Está claro, sí o no? Entonces, ¿de dónde nacen los lisosomas, chicos? ¿Quién produce los lisosomas? A ver, dímelo. El aparato de Golgi, muy bien. ¿Y las proteínas del lisosoma, quién las fabrica? ¿Quién las fabrica? El retículo endoplasmático. Muy bien, así. Ya ves, así es sencillo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas o no hay preguntas, chicos? Ya, perfecto. Ahora sí, vamos a terminar la clase de hoy día hablando del núcleo. Ya, ahí vamos a ver. ¿Ya? Listo, muchachos. Mm, un rato. Yo te recomendaría que pausemos la grabación. Sí, está grabando. ¿Qué es la glicosila? Te lo quiero explicar. Ah, claro, muy bien, excelente, Ximena. Cuando yo te hablo de que el aparato de Golgi, ¿de acuerdo? Termina el trabajo de mi causa, pues, el ribosoma, es decir, el retículo rugoso, es decir, cuando la enzima llega acá, por ejemplo, ¿no? Una enzima llega ahí o una proteína llega acá y es necesaria una modificación, entonces ocurre la glicosilación que hace el Golgi. El Golgi realiza, le mete azúcares y eso termina, digamos, de afinar la proteína. ¿Está claro? Y eso se llama glicosilación. ¿Está claro? ¿Ok? El aparato de Golgi hace glicosilación, ¿ya? Por si acaso, el aparato de Golgi tiene dos caras. Mira, la cara cis y la cara trans. Cis es la más cercana al núcleo y trans es la más lejana al núcleo. ¿Está claro? Por si acaso, eso vino creo que como opción, pero ya bueno, pues ahí está por si acaso. ¿Sí?
Bien, hablemos del núcleo. Vamos a hablar del núcleo. El núcleo protege el ADN, muchachos. Evidentemente, es obvio, es una barrera, ¿no? Replicación del ADN que ocurre dentro del núcleo. ¿Qué es la replicación? Es la duplicación del ADN, o sea que el ADN se copia. Luego está la transcripción, es decir, que el ADN se copia y se produce un ARN. De la transcripción, la replicación y la traducción hablaremos en una clase aparte. ¿Claro? Bueno, en todo caso, hoy veremos la estructura del núcleo. Primera estructura, poro nuclear. ¿Para qué sirve mi causa el poro nuclear? El poro nuclear sirve para qué? Sirve para el transporte de sustancias. ¿Transporte de qué, chicos? De sustancias. Por ejemplo, imagínate que yo quiero una enzima. Yo tengo acá una enzima. ¿Ves la enzima, sí o no? Yo quiero que una enzima se meta dentro del núcleo. Ya, se mete por acá, pues, ¿sí o no? ¿Ves? Ahí está. Oye, yo quiero, por ejemplo, que un ARN se vaya de acá, se sale por ahí también, ¿ves? O sea, las sustancias salen y entran a través de quién, chicos? A través de mis causitas, los poros, en la mayoría de los casos, sino en todos los casos. ¿Está claro eso? ¿Está bien o no está bien, chicos? El poro nuclear sirve principalmente para eso, para el transporte de sustancias entre, dentro y fuera del núcleo. Carioteca. ¿Cuál es la carioteca? La carioteca es justamente esta vaina, ¿no? Que está aquí. ¿Cuántas membranas hay? Recuerda, jamás olvides. Dos membranas. El núcleo posee dos membranas, cuya membrana externa está llena de estos puntos. ¿Qué? ¿Cómo se llaman estos puntos? Dime, ¿cómo se llaman estos puntos? Tú sabes, puntos rojos. ¿Cómo se llaman, chicos, esos puntos rojos? Háblame. Ribosoma, muy bien. Pero la cara interna no lo tiene. La cara externa sí lo tiene, ¿ya? Dos membranas, no te olvides jamás, ¿ok? Carioplasma. ¿Qué es el carioplasma? El carioplasma es la parte interna del núcleo que posee, ¿qué cosa? Por ejemplo, posee agua, posee sales, posee enzimas, entre muchas otras sustancias, ¿ya? Entre muchas otras sustancias. Vamos con el nucleolo. Tú ves acá una bola dentro del núcleo, ¿sí o no? Se llama el nucleolo y este sirve para la síntesis de ¿qué, chicos? ¿Síntesis de qué? De precursores ribosomales. ¿Ok? De precursores ribosomales. En cristiano, chicos, en cristiano, ribosomales. En cristiano, muchachitos, en cristiano, eso significa la producción de ribosomas, muchachos. ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Sí o no, muchachos? ¿Estamos claros o no? ¿Sí o no? Ya. Ahora sí, vamos a hablar de la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Primero tienes que acordarte de que cuando hablamos de bacterias, decimos que las bacterias tienen el ADN desnudo. Justamente lo tengo acá atrás, miren. ¿Lo ves? Bueno, ahí está. ¿Ok? Ahí dice desnudos, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué significa desnudo? ¿Alguien sabe? A ver, chicos, ¿qué significa desnudo? A ver, dímelo. Sin histonas, muy bien, que no tiene proteínas histonas. Cosa que el ADN, chicos, el ADN eucariota sí posee, justamente como ves acá. ¿Está claro, señor? ¿Qué son las histonas? Las histonas son proteínas que se agregan unas con otras, que se juntan para formar una especie de cilindros. No es la forma exacta ya, pero forman grupos de proteínas, exactamente. Y forman más o menos algo así. A este grupo se le conoce como el famoso, ¿qué? ¿Alguien sabe? Yo sé que sabes. ¿Cómo se le conoce, chicos? Como el famoso, mira, este es el octá. ¿El lo qué, chicos? ¿El lo qué? El octámero de histonas. El octámero de histonas. ¿Estamos claros o no estamos claros, mi gente? El octámero de histonas posee 8 histonas, como su nombre indica, y esas son ¿cuáles? H, 2A, H, 2B, H3 y H4. Si tú eres 1000 de IQ, te darás cuenta cuántas proteínas hay ahí. ¿Cuántas proteínas hay ahí, chicos? Hay 4, pero ¿cuántas son? 8, ¿sí o no, verdad? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? A ver, tú sabes. Claro, cada una de esas tiene 2 copias, pues. Y ahora sí tienes 8. Exactamente, el doble. Cada una de estas proteínas tiene 2, ¿no? 2. Tiene una copia, ¿no?
Una, dos copias. ¿Está claro o no está claro, chicos, esa parte? ¿Sí? Y ahí tenemos el octámero de histonas. Entonces, chicos, estas histonas se repiten a lo largo de todo el ADN. Mira, ahí ves un montón, ¿verdad? ¿Cómo se llama este cilindro, esta proteína, estas proteínas? Junto con su ADN asociado. O sea, esto de acá posee qué cosa, chicos? Posee nombre, ¿sí o no? Esto de aquí que estoy encerrando tiene nombre. ¿Alguien sabe cómo se le llama esto? Se le llama el famoso nucleosoma. ¿Cómo se le llama, chicos? Nucleosoma. ¿Qué es el nucleosoma? Es la asociación de un octámero, de un solo octámero, de un octámero, con el ADN que lo circula. Nada más. Acá, claro, está el ADN, este es el ADN. Y chicos, ¿cómo se le llama a todo este conjunto de varias proteínas y de bastante ADN? ¿Cómo se le llama a todo ese conjunto? A todos a la vez. ¿Cómo se le llama a todos? A ver, dime. ¿Cómo se les llama a todos? Cromatina. Muy bien. Entonces, ¿qué es la cromatina? La unión de ADN más las proteínas histonas. Nada más y nada menos que eso. ¿Me has entendido o no? ¿Me has entendido o no? Así es. Ahora, tú te habrás dado cuenta de que aquí empiezo con H2 y tú dirás, profesor, ¿y el H1? Claro, ¿no? El H1 se encuentra fuera de los octámeros, fuera de los nucleosomas, más o menos a estos niveles. Esto de aquí es el famoso H1. ¿Está bien, sí o no? ¿Está claro? Bien. Se encuentra entre, pues, entre, ¿qué cosa, chicos? Los nucleosomas, pero fuera de ellos, no dentro. ¿Ya? Listo, muchachos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a marcar, ya te doy minutos, 10 minutos o menos para que marques todo, ¿ya? Marca todo, chicos, marca todo, vamos. Ahora ya, 3 minutos más, 3 minutos más y pone a grabar. Ya está bien, empecemos. Ya, chicos, vamos con todo, vamos con todo. Ya, pregunta número uno, clave, dame la clave. Pregunta número uno, a ver, clavecilla. Uno vas a marcar muy bien, vas a marcar la C, D, colombianas. Muy bien, la C, muchachos. Casas. Excelente, es obvio, ¿no? Muy bien. Dos, marca la dos. La dos de A de Argentinas. Muy bien, excelente, jóvenes. Porque nosotros vemos síntesis de lípidos y detoxificación. Bueno, eso es retículo liso. Mayor. Tres, chicos, tres. La tres vas a marcar muy bien. ¿Cómo se llama esa? Excelente, beso. El glioxisoma es una organela unimembranosa, ¿ya? Unimembranosa. Las que están por allá, ¿de acuerdo? Unimembranosa que está en vegetales, usualmente en semillas, ¿ya? Usualmente en semillas. Vas a marcar besito, ¿ya? Ahí está su función también para que lo leas. Cuatro. A ver, chicos, si yo quiero sacar algo de la célula y no sale, ¿quién falló? Falló el Golgi, vas a marcar la C de cachimbos. Cuatro, cinco, perdón, cinco. A ver, dime la clave de las cinco. Muy bien, ¿no? Nos hablan de organelas oxidativas, entonces si es oxidativo, es muy posible que te hablen de qué, de peroxisoma, ¿de acuerdo? Es lo más, digamos, correcto, ¿no? Lo más cercano, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de oxidación, hablamos de peroxisomas, ¿no? Peroxisomas, ¿no? Oxidación. Enanos. Seis, chicos, seis. Si una célula animal fuera tratada con una toxina que destruye los microtúbulos y microfilamentos. Ya, muchachitos, ok, ¿te acuerdas, no? Muy bien, excelente. Si nosotros vemos acá, acá están los microtúbulos, ¿sí o no, verdad? Si yo rompo los microtúbulos, yo estoy bloqueando la síntesis de estas proteínas que salen hacia el exterior, ¿verdad? O sea, de las proteínas de la exportación. Vas a marcar 6 besito, muy bien. 5 es enano, ya enano. 7, chicos, 7. Un estudiante de botánica analiza una planta, dice. Se nota que, ya, aguanta, eso es avión, ¿ya? Pero eso va a venir en la próxima clase, ¿sí? Bueno, ha sido, acá puesto, en la 7 ha sido una pregunta colada de la siguiente clase, ¿ya? Avión más. 5, ¿por qué no la A? Primero que nada,
porque dice incapaces de importar proteínas de interior de una cadena oxidativa, lo que impide la degradación de sustratos. Oxidativa y degradación de sustratos. Sí, yo creo que yo también podría conseguir también con lisosomas. Yo no te, yo podría decirte que son lisosomas, ¿ya? Está perfecto. Pero lo que pasa es que nos dicen organela oxidativa, ¿ya? Organela oxidativa nos dice. Está claro, señor. Entonces ahí coincide más peroxisoma. Otra cosa. Nos dicen lisosomas en autofagia, lo cual está bien, ¿no? Pero en el síndrome de Zellweger, a menos el contexto que nos dan, no nos hablan de autofagia, ni nos hablan de que las organelas internas, digamos que se degradan, ¿no? O una célula consume sus propias organelas, no nos hablan de ese contexto, así que no, tampoco podría ser. Yo creo que es más cercana a la E. Y si tú averiguas sobre el síndrome, entonces es la E definitivamente. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Está claro, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O no? Ya, vamos con la 8. Clave la 8, chicos. 8, muy bien. Nos hablan de proteínas de secreción, esas son las proteínas, ¿no? Que se empiezan o se traducen en el RER, pero se modifican en el Golgi, o sea, se termina en el Golgi, ¿no? La modificación, en la totalidad de la proteína, ¿no? Avión. 6, 9, perdón. 6, ¿cuál sería? Que lo vi así, ¿no? Te he volteado, dije 6, sí. Ya, 9, muchachos, 9. Ya, pues si te hablan de un aminoácido, te hablan de proteínas. ¿Y cuál es la única proteína de exportación que hay ahí? De hecho, la única proteína que hay en esas claves es casa, la insulina. Vas a sacar casita. Chiste, chiste. 10, muchachos, 10. ¿Qué vas a sacar a la 10? Claro, ¿cómo se llama esa organela que produce energía y tiene su propio ADN? Se llama la mitocondria. Vas a sacar dedazo, así es. 11, otro chistecito, la 11, ya te he hablado de la 11 también. Claro, ¿por qué son organelas bimembranosas? Son autosuficientes, no, semiautónomas, porque tienen sus propios ribosomas y su propio ADN, ¿no? Vas a marcar beso. ¿Ya? 12, chicos, 12. Oye, no hay glicosilación, ¿ok? El problema no radica en síntesis proteica, la síntesis proteica sucede en el RER, así que no es de RER, ¿ya? Sino que en la ausencia de modificaciones posttraduccionales, mira, y en la incapacidad de la célula para generar vesículas de secreción. Ahí no le puse. Ya, esto de acá se llama vesícula de secreción. ¿Por qué se llama vesícula de secreción? Porque va a salir y va a secretar la célula. O sea, va a salir de la célula y va a ser secretada. O sea, hay una falla en quién. ¿En quién es? ¿Quién es la falla, chicos? ¿Quién es la falla? ¿Quién es la falla acá? Es el Golgi, ¿no? El Golgi está fallando, ¿verdad? Entonces vas a marcar besito. Muy bien, besito. ¿Ya? 13. ¿Cuál es la 13? Muy bien. Nos dice que hay una proteína que sale de la célula, o sea, pasa por el Golgi, pues, y sale de la célula. ¿Sí o no? Y nos dicen, ¿cuál de las siguientes opciones me serviría para demostrar experimentalmente esto? A ver, dice A, incrementar la síntesis de proteína X en el retículo plasmático, pero si tú incrementas, ¿cómo te aseguras de que va a salir? No, no te aseguras de eso. Falso. Obstaculizar el funcionamiento normal de las vesículas lisosomales, lisosomas, no, nada que ver, no, 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 no. Si se supone que se va a ir afuera, entonces no, los lisosomas no se van afuera, pues, ¿no? Obstaculizar el funcionamiento, perdón, promover el transporte de la proteína X a través de canales de membrana, no, muchachos. Estamos hablando de secreción. Y cuando hablamos de secreción, hablamos de estas vesículas, no de proteínas individuales, ¿ya? Bloquear el desplazamiento de vesículas, pero si nosotros bloqueamos el desplazamiento, no vamos a detectar la proteína hacia afuera. Enano, muchachos, enano. Enanos. 14, ¿cuál te suena la 14? A ver, dime. ¿Cuál te suena? Au.
¿Cuál te suena, chicos? La glicosilación es el agregado de azúcares a las proteínas. ¿Me dejo entender? O incluso de sustancias que llegan al Golgi, no solamente proteínas, pero las proteínas suelen ser glicosiladas en algunos casos. Y eso se llama glicosilación. ¿Está claro? ¿Sí? Eso es, ¿ya? ¿Cuál podría ser la 14? A ver, dime una clave. A ver, dime una clave. Yo creo que es dedo, ¿no? La más común es dedo porque te habla de la síntesis de proteínas. Recuerda que no solamente estos dos señores, no solamente se encargan de proteínas de exportación, sino también proteínas internas como las de acá, ¿no? Solo algunas, no como los lisosomas, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Ya, dedo. ¿Y la 15, chicos, la 15? ¿La 15 cuál es? Muy bien. Mira qué nos dice, ¿ah? Nos dice lo siguiente, nos dice esto. ¿Ah? Nosotros tenemos una proteína, más acá. Nosotros tenemos una proteína, ¿de acuerdo? Esa proteína, que se sintetiza en el red. La proteína, chicos, cuando es marcada por M6P, ¿ok? Cuando es marcada por M6P, se va hacia los lisosomas. Pero nos dice que no está siendo marcada, el M6P no funciona, así que el Golgi se confunde y dice, oye, ¿a dónde lo mando? No tiene M6P, ya va para afuera. Y lo mandas para afuera, en vez de dejarlo dentro de los lisosomas. Así que vas a poner la falta de M6P, impide que las enzimas sean reconocidas, por lo tanto, se los mandamos hacia afuera por error. ¿Ya? Y vas a marcar beso. Listo, chicos, nos vemos, ya es hora, justo a tiempo. O'clock. ¿Está claro, sí o no? Bueno, un gusto como siempre, muchachos. Tarea, pero la tarea está en tu libro. ¿Las claves están en tu libro o no? ¿O no? Sí están, ¿verdad? ¿Las claves están en tu libro? Ya, listo. Nos vemos, chicos. Un gusto, cuídense. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Nos vemos, chicos. Chao.